Una vez más les suplico su atención. En nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, les doy la más cordial bienvenida a este espacio, teniendo la oportunidad de conocer más de cerca lo que se espera para la justicia en nuestra sociedad. Para ello, comparto con ustedes la trayectoria profesional de la doctora Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez. Ella es licenciada en Derecho, avalada por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en Administración de Justicia por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctora en Praxis de la Educación por el Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos, perteneciente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El Instituto de Altos Estudios Jurídicos la acredita con el doctorado en Derecho Penal. Docente por 20 años en diversas instituciones educativas. Su crecimiento profesional la llevó por diversos cargos, entre los que destacan secretaria del juez, actuario, auxiliar judicial, secretaria de acuerdos, secretario ejecutor, juez mixto, entre otros. Hoy, magistrada con licencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y con el tema El futuro de la justicia, desafíos y oportunidades, recibimos a la doctora Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo están? Ay, no. Antes de que sean las 12. ¿Cómo están? Excelente. Muy buenos días, rector, vicerrectoras. Muchísimas gracias por la oportunidad. Regreso a casa. Hace 2 meses platicábamos como magistrada, como luchadora social, y hoy regreso en representación de todos aquellos que estamos peleando un espacio en la justicia. Y es para hacer un bien en verdad. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de el día de hoy platicarles un poco a ustedes, jóvenes, mujeres y hombres que además ya tienen 18 años y que además viene un proceso que yo les platico que es como el COVID, rector, ¿no le pasó? Decían, no va a llegar, no hombre, no va a pasar. Estuve hace unos meses platicándoles cuáles tendrían que ser los desafíos incluso de una reforma judicial. ¿Cuántas veces lo platicamos en un café con las vicerrectoras? ¿Y cómo ven que creen que llegue? ¿Creen que se haga? No, yo creo que la Suprema Corte de Justicia resolverá y hoy es una realidad. Un septiembre del 2024, donde el primer golpe fue a las personas que trabajábamos en un poder judicial, donde hagan de cuenta que la silla, nos voltearon así la silla y es, se te acabó. Y entonces ese se te acabó era, me voy, me quedo, ¿tendré derecho a jubilarme o tampoco eso me habrán garantizado en la reforma? ¿Tendré derecho a participar? ¿Bajo qué condiciones? Y entonces empezaba la duda. Hace unos meses yo platicaba aquí en algún escenario que de los retos más severos era la democratización. Y la democratización precisamente que en estas prácticas para entender la importancia, imaginen que les dejaron a ustedes, aunque no sean de la carrera de Derecho, saber para qué quieren un juez, un magistrado, un ministro o ministra. ¿Alguien sabe? ¿Hoy alguien sabe para qué quiere una ministra? ¿Para qué pudiera querer una universidad de esta naturaleza tener una ministra? A lo mejor no. Levante la mano, ¿quién sabe lo que hacen las ministras en la Suprema Corte? Aunque sea ponerse la túnica, ¿sí han visto que se ponen así como una bata negra? Ubicamos la Suprema Corte de Justicia, ¿cierto? Y entonces la Suprema Corte de Justicia, el máximo espacio de justicia en donde se emiten las resoluciones que todo el Estado mexicano tiene que cumplir. Es aquella que tiene la fuerza, incluso imaginen ustedes, de declarar sin efecto un dispositivo legal, un artículo, por haberse considerado incluso violatorio de derechos humanos. ¿Cuántas veces les vine a platicar sobre los derechos humanos? Muchas. Y algo que me replica y me hace sentido es haberles dicho,
siempre y en todos los escenarios, que los derechos se sienten, que los derechos se viven, que los derechos se ejercen, como el derecho a la educación. Aquí ustedes todas y todos son muy exigentes al decir con su rector, con sus vicerrectoras, que tienen derecho a la educación, a la salud, a la vida, a la libertad. Y hoy a la democracia todavía no se siente que en la población sientan que tienen ese derecho a decidir. Imaginen quién en un futuro desearían que les tramite y les haga su divorcio. O quién, por ejemplo, un magistrado, digo, me estoy yendo a los casos más raquíticos, ¿verdad? Pero así es. El que va al acceso a la justicia saben que no llega para ver qué peinado tenemos. El que va y pide acceso a la justicia es porque tiene un problema de naturaleza civil, familiar, penal, donde está de por medio la libertad, la seguridad, la familia, la economía. Y entonces la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, en sus últimas resoluciones, permitió que en tiempo de COVID ordenara a las instituciones de salud, ¿para qué creen? Para que aplicaran vacunas a personas que tenían enfermedades crónico-degenerativas. Es decir, es aquella autoridad que tiene un valor real sobre todos los 32 estados de la República. Imaginen lo importante. Yo no sé si ustedes se animarían a que yo viniera a platicarles que he hecho 3 cursos por internet de cómo sacar una muela y que no les duela. Y que entonces yo los quiero convencer de que soy buena persona, soy buena mamá, buena esposa, pero déjenme sacarle la muela. Miren, no soy experta, pero lo voy a hacer bien. ¿Alguien de ustedes se animaría? Y entonces imaginen ustedes cómo hoy el riesgo está en que decidan quién quieren que ustedes les dicte una sentencia, quién les represente en la Suprema Corte de Justicia. ¿En verdad tendría que ser alguien solamente de buena voluntad? ¿Alguien que ha leído? ¿Alguien que es filósofo y que jamás ha dictado una sentencia? No sé, se los dejo a consideración. Si podemos caminar, ¿tienen alguien Gracias. Yo adelantaba, ¿quién soy yo y por qué estoy aquí? Si hace unos días, unos meses, todavía les decía no a la reforma, hoy sigo diciendo, llegó de una forma muy desacertada, porque solamente es como si hubieran comprado un carro viejo y le quieren cambiar el caparazón. Pero el soporte y muchas llantas que creen siguen siendo del 70 o del 60. ¿Cómo va a caminar ese carro? Es decir, una reforma judicial tendría que haber llegado en todos los que estamos involucrados, desde la policía, desde el primer respondiente, desde las fiscalías y hoy jueces, magistrados y desde luego ministros. Y entonces, ¿quién soy yo? Pues soy una mujer a lo mejor valiente, resiliente, que quiere seguir haciendo historia, pero ahora con ustedes. Pero además, una luchadora social. Ustedes saben que desde hace más de 10 años me tocó incorporar la perspectiva de género. Cuando platicábamos aquellos temas de por qué involucrar el lenguaje incluyente, cuando hablamos cuántas veces de accesibilidad, de inclusión, y que entonces la reforma nos venía a dejar en un estado de indefensión. Y entonces, ¿quién soy yo al decir que soy resiliente? Bueno, me hubiera encantado ser criticona. Tenía 2 opciones. Una, ser la criticona afuera y otra, ser crítica. Y decidí ser crítica. Pero para ser crítica tenía que enfrentarme, tenía que levantar la voz, tenía que participar, tenía que estar al escarnio público. De hecho, bueno, hasta me dijeron que me iba a enterar de todos mis defectos cuando estuviera en una candidatura. Me decían, ¿ya estás preparada? Porque incluso le van a salir hasta las amantes a tu esposo. Y yo, todo eso, hasta hoy, todo bien, todo en orden. Y entonces, ¿quién soy yo? Hoy sigo siendo una mujer que sigue de pie. Y que entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque entonces hoy tenemos que tener un pensamiento diferente. Si la reforma llegó para que fuera una realidad en el Estado mexicano, ustedes, en su juventud, en su preparación,
tienen en sus manos la posibilidad de integrar el nuevo Poder Judicial. Sí, de decidir quién es la mejor persona para ocupar ese espacio. Muchas gracias. Y entonces eso nos permite caminar y nos permite decir que, ay, me lo caminé. Ya. ¿Por qué debemos seguir? Y yo les traje algunas sugerencias. Y digo sugerencias de por qué debemos seguir. Si tú le caminas, por favor, porque no me da. ¿Por qué debemos seguir? Antes de esa, gracias. Se cortó la presentación, pero yo se los voy a decir. Les voy a dejar 3 opciones para seguir. La primera, la resiliencia. ¿Ubican qué es la resiliencia? ¿Cuántas veces nos han dicho que estás en un asunto fatal y estás llore y tienes 2 opciones? Quedarte en la esquina, como hay muchas personas todavía, haciendo berrinche de que yo no quiero, incluso fomentando que no salgan a votar. ¿En verdad? O sea, ¿alguien les puede decir que no tengas derecho a la vida, que no tengas derecho a la educación, que no tengas derecho a expresarte? ¿Cómo? Y hoy viene la nueva, que no salgan a votar. La resiliencia es actuar desde lo que nos duele, desde lo que nos permite ser más reflexivos y reflexivas en un proceso que llega de una forma que no la esperábamos. Pero la segunda, la palabra democratización. Ustedes tienen el poder. Hoy me los imagino como padrinos mágicos, así como si tuvieran una varita, y entonces tendrían la facultad de decidir. ¿Pero qué implica decidir? Implica conocer a las personas, implica conocer qué hace cada persona, como lo hemos aprendido. Hoy ya se sabía qué hace un diputado, qué hace un senador, qué hace un presidente municipal, ya se sabía. ¿Y hoy por qué no se sabe qué hace una ministra? Porque simple, no era tema. Porque nosotros, quienes trabajamos en el Poder Judicial, éramos elegidos por carrera judicial. Por ejemplo, yo para ser jueza tuve que hacer un examen, un proceso de valoración muy severo, y fui designada de 265 personas que en ese entonces participábamos y obtuve el primer lugar. Y entonces ese proceso hoy es diferente. Hoy tiene que ser a través del voto. Para ser magistrada, desde luego también tuve que presentar y participar en una convocatoria, donde obtuve las mejores credenciales, por tener las 2 licenciaturas, una maestría, 2 doctorados, estar certificada en Derechos Humanos, estar certificada en Anticorrupción, Civil, Mercantil, Familiar, Laboral, tener más de 1,200 sentencias en donde menos del 1% se me han modificado, haber dejado un trabajo físico y social. Así se calificaba. Hoy, ¿interesó el perfil? Sí, pero al final fuimos elegidos a través de una tómbola. Sin embargo, eso no quita la legitimación. Por eso el proceso de democratización viene para que ustedes hagan valer sus derechos. Busquen cómo encontrar primero la forma de conocer. Por eso hay una página en el INE que se llama Conóceles, donde salen todos los perfiles. Pero viene una nueva mística. ¿Cómo saber? Imaginen ustedes si son más de 800 cargos a nivel nacional. En el estado, ¿cuántos cargos se van a elegir? 32. Más lo nacional. Es decir, que mi votación es nacional, sí. O sea que tuve que haber recorrido los 32 estados, pues sí, pero las energías y el dinero no me alcanzaron. Es decir, solamente tuvimos 60 días para hacer campaña. Cualquier candidato tuvo 60 días y hoy culmina el proceso, ese proceso. Con mucha suela, con mucho zapato, con mucha saliva, con mucho interés, con mucho dinamismo, pero desde luego con diferentes reglas. Reglas a las que nos hemos sometido. Y entonces la democratización regresa a darles a ustedes la posibilidad de saber, entender y sobre todo
valorar a todos los perfiles. Suma obligación les dejaron. Pero hoy también es momento de ser reflexivos, que no todo es tan malo. Si ya se permitió que llegara esta modalidad, vámonos viviendo. A ver, ¿qué pasó en el COVID? Bueno, yo vine en el COVID. Decían, alguien se enfermó, que hay una enfermedad que está matando a la gente, y decíamos, no hombre, esos son los chinos. No, que alguien se enfermó y que los hospitales estaban llenos, decíamos, no, claro, esa es una cuestión política. Oye, que se están llenando los hospitales y que falta oxígeno. Ay, claro que no. Pasaban los días y empezábamos a ver filas buscando un tanque de oxígeno, ¿cierto o no? Después, hospitales llenos. Después te decían, oye, que la prima de una amiga, pero después era mi prima, después era mi hermana, y entonces sabíamos que había llegado algo que se llamaba COVID. Después nos dijeron un día, ¿qué creen? Nos van a encerrar. Ay, ¿cómo crees? Sí, nos van a encerrar en una casa, o sea, no vamos a poder salir. Decíamos, claro que no, son inventos del gobierno. Claro que nos encerraron. Y después nos dijeron, para poder salir teníamos que ponernos un cubreboca, y nosotras siempre haciendo lo mejor, hasta después nos poníamos los cubrebocas y hasta nuestro nombre les poníamos nuestras iniciales al cubrebocas. O sea, siempre buscamos el proceso de adaptación y eso es sumamente importante. Ya cuando decíamos, llegabas a los restaurantes y no traías el cubrebocas, ya traías uno aquí, pobre cubrebocas, en el bolsillo ya desbaratado y así te lo ponías. Yo creo que ya no te cubría nada, pero hacíamos lo propio, lo que estaba pasando socialmente. Hoy está pasando eso. Oye, que van a llegar las elecciones y ya llegaron, son el domingo. Oye, no sé por quién votar. ¿Cómo? Te faltan pocos días para saberlo. Oye, ¿y en dónde va a estar la casilla? Pues donde mismo. Es decir, hoy este proceso que llegó con una reforma tendrá que hacerse de boca en boca. Tendrá que hacerse con la responsabilidad social que te trae la palabra democracia. Pero más allá, yo voy todavía, ¿por qué seguir aquí? ¿Por qué participar en algo que no nos gusta? Fui la primera en el Poder Judicial del Estado de Jalisco en ser certificada en medios alternos. Hoy, que aquí ha sido un pionero esta universidad en los medios alternos. Y algo que entendí que en la vida de todo ser humano implica y aplica, que se llama el conciliar. Conciliar no necesariamente significa perder. Conciliar no necesariamente significa ceder. Conciliar hemos entendido que también significa participar, ganar, ganar. La primera palabra que aprendí al ser certificada. Este proceso lo debemos de vivir. Imaginen ustedes a partir de un proceso de reconciliación del Poder Judicial con la ciudadanía, donde ya no nos traigan de bote pateado. El Poder Judicial hoy es un bote pateado y chin chin el que no le dé. Entonces, imaginen reconciliar al Poder Judicial con la ciudadanía. Después reconciliar al Poder Judicial con las y los integrantes de la ciudadanía. Pero después, reconciliar a quienes integramos el Poder Judicial. Todavía tenemos muchas personas sentadas en un rincón con los brazos cruzados y emberrinchadas, diciendo, no quiero. Ok, les respeto, pero ¿cuándo? ¿Cuándo se va a levantar? Hoy, el hacer historia, si a alguien le gusta un poquito la historia, habremos visto que las mujeres y hombres que hicieron historia no se quedaron sentadas, no se quedaron mudas, tuvieron que hablar. Y siempre hubo alguien que encabezaba algo, siempre. Encontraremos mujeres muy valiosas y hombres muy valiosos, que tuvieron que salir al frente, que tuvieron que tocar una puerta o que tocar la puerta, abrirla y esperar que alguien pasara. Y creo que eso me está tocando a mí. En este proceso donde Jalisco lo vive diferente, donde cada estado lo vive diferente, ustedes tienen una gran obligación. Primero,
hacer historia, porque democratizar también hoy es hacer historia. Van a participar en el primer proceso electoral para integrar un país en el ámbito de justicia. Pero si entonces aprendemos bien, en el 2027 habrá las siguientes elecciones, donde se designarán, no sé si ustedes sepan, a todos los magistrados que son mis compañeros del Supremo Tribunal de Justicia y a todos los jueces, hombres y mujeres que hoy integran el Poder Judicial. O sea, son casi 220 jueces, 33 magistrados, porque a lo mejor, primero Dios, yo ya voy a estar en la Suprema Corte. Ya nomás quedarán 33 para salir a elección. Y entonces yo creo y estoy segura, porque así es, que ustedes tienen, imaginen la obligación, 220, 33, más casi 60 posiciones más del Poder Judicial de la Federación. Son muchísimas personas a elegir, pero entonces si la curva de aprendizaje hoy, ustedes se permiten saber qué hace un juez, qué hace un magistrado, pero sobre todo, cómo se integrará la Corte. Hoy la Corte se integrará por 9 personas, 9 solamente, 5 mujeres y 4 hombres, nada más, para todo el país. Es decir, en la boleta morada se podrá votar en Chiapas, sí, en Oaxaca, sí, en Tabasco, sí, en Jalisco, sí. Entonces imaginen lo importante que un día me permitieron ustedes dar una conferencia sobre violencias, sobre accesibilidad, y hoy vengo como candidata para ministra de la Corte. No es fácil. La democratización y este proceso de reconciliación del que hablábamos tiene que ser confrontativo, tiene que permitir tocar todas las puertas, pero ustedes son un andamio muy importante para eso. Un andamio que permite que nosotros podamos llegar a un espacio. Yo ya hice lo propio. Yo ya lo hice. Desde el 24 de noviembre tengo en este tema todos los días. Y en los últimos 2 meses, por eso digo en mis redes, buenos días Oaxaca, buenas noches Tabasco, buenas tardes Ciudad de México, buenas noches Puerto Vallarta. Y entonces, así, llegando como puedo, perdiendo vuelos, alcanzando aviones, alcanzando en un vehículo, es decir, hemos logrado la meta. Y la meta hoy es eso, reconciliar al proceso, reconciliar cómo podemos hacerles llegar a ustedes la información válida y sobre todo, cómo escuchar el mecanismo para votar. Este es un proceso inédito y a diferencia de los otros procesos, no habrá un color por partido político. Lo que encontrarán ustedes es un color por boleta. Colores amarillos, verdes, salmón. La boleta morada es en la cual ustedes elegirán a ministros y ministras. Repito, 5 mujeres y 4 hombres. ¿Se han preguntado por qué 5 mujeres y 4 hombres? Porque se supondría que tendría que ser parejo, ¿no? Por un tema de igualdad. Primero, en razón a los plenos, no pueden ser pares. Acuérdense que cuando tomamos las decisiones se toman por unanimidad o por mayoría, y entonces los números tienen que ser impares. Por eso incluso en las salas tenemos 33 integrantes más el presidente que tiene un voto de calidad, es decir, son impares. Antes eran 11 ministros, ahora seremos solamente 9. 5 mujeres porque en un tema de acción afirmativa se permitió que por esta ocasión fueran 5 mujeres las elegidas y que la mujer que fuera más votada sería y asumiría la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, o sea, todavía un plus. Hasta la siguiente elección tendría que decidirse si le toca a un hombre o a una mujer. Y entonces empezamos a ver el mecanismo de la boleta.
una boleta por colores, morado para ministros y ministras, una boleta que nos trae, si nos ayudas a compartir, la siguiente. Gracias. Una boleta que, ¿saben por qué esta boleta quedó de esta forma? Y les voy a platicar la historia. La Constitución y las convocatorias nos permitían que a quienes tuvieran una candidatura nos pusiéramos un apodo. Y entonces yo me registré como la de Jalisco, porque soy la única mujer jalisciense que tiene esta candidatura. O sea, más de 6 millones de habitantes en el estado de Jalisco y yo solamente tengo la candidatura para ministra. Es decir, todas las demás candidatas son de México, Ciudad de México. Y entonces imaginen lo importante. Pero además, cuando llega esta boleta morada, nos quitaron a todas los apodos. Dijeron, ¿cuáles apodos ni qué nada? Todas cero. Y entonces, bajo el argumento de que ya se había ordenado imprimir la primera boleta. Por eso nuestra boleta está de esta forma. Ustedes encontrarán 4 hileras. Las 2 hileras de la izquierda que ustedes tienen en las pantallas son de mujeres y las 2 hileras de la derecha son hombres. ¿Por qué nos acomodaron en ese orden? Simple, por el apellido. Mi apellido es U. Carranza, pues desde luego me tocó casi al final. Si son 33 candidaturas a mujeres, a mí me tocó ser la 32. Y entonces en la lista por separado que tenemos hombres y mujeres. Y en la parte superior encontrarán ustedes, observarán 5 casilleros. Esos 5 casilleros donde ustedes tienen hasta 5 posibilidades para emitir un voto. Es decir, por 5 mujeres, hasta por 5 mujeres. Y de hombres 4, es decir, hasta por 4 hombres, sí, hasta por 4 hombres. Entonces quiere decir que tienen una amplia posibilidad para que ustedes sean decisivos. El tener una democratización consciente implica conocer hasta estos colores. A mí me encantó ser la boleta morada, en verdad. Si yo vengo haciendo la lucha, ¿cuántos años tenemos? El otro día me salía una historia que estuve cuando era jueza, aquí hablando de los primeros temas de violencia y del 8M. Años tengo viniendo aquí, replicando las acciones afirmativas en pro de los derechos de todas las personas. ¿Y cuál color es? El morado. Y entonces que me tocara el color morado para mí fue muy significativo. El color morado que tiene una esencia y lo hemos platicado en algunos 8M. ¿Se acuerdan cuando les platiqué que aquellas mujeres que no podían trabajar y que trabajaban a escondidas en los sótanos, porque recuerden que como en el 70 todavía las mujeres no tenían permitido trabajar, y entonces en aquellas máquinas donde, por cierto, en Nueva York se quemaron, las mujeres por una ventanita sacaban unas flores de color morado, y entonces le ponían un pedacito de tela y le ponían PP. Por muchos años se pensó que era un partido político y lo que ellas pedían eran pan y paz, PP, pan y paz. Y entonces sacaban esas pequeñas flores como símbolo precisamente de exigir pan y paz. ¿Qué pedimos nosotros hoy en día? ¿Para qué estudiamos? Pues también para sacar para el pan y también paz. La paz social hoy sigue siendo una necesidad y el poder judicial es quien viene a dar el equilibrio a los demás poderes. Es quien le puede poner el alto a un poder fáctico. Es aquel que no se tiene que tocar el corazón ni el sentimiento para decir, ay, pobrecito, es que le estamos fijando mucho de pensión alimenticia. Ay, pobrecito, sí robó, pero, ay, me da tristeza. No, en el ámbito de justicia tienes que ser firme, tienes que tener una claridad mental, tienes que tener un conocimiento jurídico. No es suficiente ser buenas personas. Y entonces por eso vieron hoy campañas donde de pronto
Hubiéramos querido ser muy simpáticos o simpáticas, pero yo prefería ser empática en algunas cosas. La empatía permite precisamente generar condiciones diversas al momento de resolver y decir, hoy tengo que dictarte una sentencia condenatoria, hoy tengo que dictarte una sentencia absolutoria. ¿Cómo hacerlo? Solamente con decisión, con preparación, con profesionalización y con muchos valores y valentía. No es sencillo. Y esto es para mujeres y hombres. Es decir, este camino que a mí me está tocando hoy recorrer, tal vez el día de mañana quienes están estudiando Derecho ya estén listos para la siguiente candidatura en el 27. Ha habido jóvenes en estas candidaturas, muy jóvenes y muy capacitados. Y les quiero decir que personas que salieron de esta universidad, muchas hoy son candidatas y candidatos. Personas que decían, ¿cómo crees que les van a tomar en cuenta? A lo mejor siempre se pensaba un clasismo y un racismo. Hoy estos centros universitarios son semillero de gente buena, son semillero de gente productiva. Y yo quiero decirles que gracias a la oportunidad, gracias a la oportunidad de estas dos grandes mujeres y de este gran hombre que presiden estos espacios, es por lo que su servidora se pudo hacer visible en muchos lugares. Llegar a más lugares, llegar a más celulares, llegar a más chats. Hoy, ¿cuál es nuestra misión? Primero, conocer la boleta. Saber cuándo, cómo y por quién. ¿Cuándo salir a votar? 1 de junio. ¿Cuándo? El domingo. ¿En dónde? En su credencial de elector viene un apartado que dice sección. En mis redes sociales les he compartido los links. Ojalá me puedan seguir en las redes sociales. Igual estoy Verónica Ucaranza o Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez. En las redes sociales aparece el link para que puedan buscar su casilla. Entonces, el 1 de junio tendremos que ir a la casilla que nos corresponde a emitir el voto. Les entregarán las boletas de colores. En cada boleta ustedes elegirán un cargo. Jueces y magistrados tendrán que observar cuáles son sus candidatos y candidatas que corresponde por razón de su domicilio. ¿Cómo es eso? Jalisco se dividió en 4 y según donde vivas son tus candidatos. En mi caso, soy candidata en los 32 estados. Entonces, en la democratización hay una curva de aprendizaje muy severa. Hay una curva de aprendizaje que requerirán hacerlo. Faltan pocos días, todavía lo pueden hacer. ¿Ustedes como cuántas personas stalkean al día? ¿10? ¿15? Pensemos 15. Los voy a poner en una categoría mínima de stalkeo. ¿Como cuántos? A ver, compañero, ¿quiénes han stalkeado más de 20 personas al día? Claro. Quiere decir que entonces, con esa habilidad, en día y medio habrán de haber revisado todas las candidaturas de hombres y mujeres de ministros y quienes les puede tocar como jueces y magistrados. Y entonces la invitación es, hay que revisar, hay que leer, hay que buscar quiénes son las personas, quiénes pueden ser los mejores perfiles, porque lo vamos a ocupar en el 2027. Recuerden, entonces, recapitulando, el proceso de resiliencia no se puede hacer posible si no salimos a votar. El proceso de reconciliación no podrá ser posible si ustedes no salen a votar y no eligen a los mejores perfiles. No se podrá tener un poder judicial consolidado si ustedes no eligen los perfiles. ¿Cuál es mi petición el día de hoy? Como ha sido en muchas ocasiones, que ejerciten sus derechos. A mí, si algo me molesta es que me digan que no. No lo habré de decir aquí.
pero no escuchen las voces cuando se nos explica, bajo argumentos extraordinarios, que no salgamos a votar. Que los que estamos aquí somos personas vendidas. Y yo quiero decirles, quien sigue mis redes sociales sabrá y habrá visto que yo salí a las calles. Yo fui al Zócalo a manifestarme. Me manifesté todos los días hasta presentar el primer amparo. Fui la primera jalisciense en presentar un juicio de amparo en contra de la reforma. Ya no se pudo, hoy hay que pelear desde adentro, pero yo ya no puedo sola. Yo llegué en una convocatoria, participé, quedé como candidata, pero a partir de ese momento, ya en este proceso electoral les necesito. Decirles que con mucha dignidad les puedo representar en la Suprema Corte, pero con mucha humildad decirles, les necesito. Hombres y mujeres mayores de 18 años que puedan salir a votar y puedan decidir por un poder judicial. Es decir, chicos de atrás, ¿qué boleta es para ministros y ministras? Muy bien. ¿Cuántas posiciones hay para ministras? ¿Y para hombres? Perfecto. ¿Cuándo hay que salir a votar? Primero. ¿Cuándo es 1 de junio? El domingo. Exacto. Es decir, hacer historia, jóvenes, no ha sido fácil. Los libros de historia, a lo mejor en algunos años habremos aquí de estar platicando con el rector. ¿Se acuerda, maestro, que no hallábamos qué hacer para las elecciones? Hasta con una bolsa de palomitas. La historia nos habrá de criticar o a lo mejor nos habrá de poner así una estrellita. No sabemos cómo nos califica la historia. Lo único que es verdad es lo que estamos haciendo el día de hoy. Es legitimar a quienes hemos trabajado, que no mentimos, no robamos, no somos ignorantes. Y que entonces el motivo original de la reforma, hoy lo estamos modificando. Y entonces, ¿quiénes saldrán a votar, jóvenes? A ver, levante la mano, ¿quiénes saldrán a votar? Perfecto. Ay, y de este lado, a ver otra vez, va de nuevo. Jóvenes, ¿quiénes saldrán a votar el 1 de junio? No, tienen que salir a votar, jóvenes. Les digo que es el futuro de ustedes. ¿Dónde está la carrera de Derecho? Ay, qué bárbaro. A ver, va de nuevo, si no nos estamos quemando. ¿Quiénes saldrán a votar el 1 de junio? Exacto. ¿De qué carreras son, compañeros? ¿De qué? ¿Arquitectura? Derecho. Fíjense nada más. Esto que estamos haciendo, ¿a quién le gustaría ser juez o jueza? ¿A quién le gustaría ser magistrada o magistrado? Perfecto. ¿Ven? Hay posibilidades. Escuchemos, hay posibilidades para todas y todos. Jóvenes, es un momento de cambio. Es un momento al que nos estamos enfrentando. Hoy les digo, y repitan conmigo, ¿cuándo tenemos que salir a votar? Domingo 1 de junio. Es decir, este tema está más que machacado. Ayúdenme, por favor, a que llegue a más personas. Ayúdenme a que sea una realidad, pero sobre todo, ayúdenme a que un México que está tan necesitado de ustedes. ¿Saben cuál es el porcentaje de jóvenes que vota? Menos del 20%. Sí. Y entonces ese dato es sumamente alarmante. Porque entonces, ¿quiénes son los que van a asumir el poder? No dejemos el poder en manos, tal vez, de quien no tendrá un buen ejercicio. ¿Cuál es la invitación? Repito, a que ustedes sean parte del cambio. Ayúdenme a hacer historia. Ya hicimos historia aquí haciendo la primera feria de género, hicimos historia haciendo conferencias de perspectiva de género, hicimos historia haciendo los paneles de trabajo sobre derechos humanos. Hoy, ayúdenme a hacer historia.
Y termino. El poder judicial es el poder donde mujeres y hombres van a recibir justicia. ¿Quiénes de ustedes han ido a los poderes judiciales? Juzgados, levanten la mano quienes son usuarios, quienes tengan alguna demanda, un familiar con alguna demanda. Muy pocos. Pues imaginen ustedes que hoy lo mandaran. Nada más imaginen ustedes por un momento que el día de hoy, como cuando necesitas un médico. En verdad, cuando necesitas un médico vas con cualquiera. Cualquiera te puede operar una rodilla, cualquiera te puede hacer una cirugía de corazón abierto. ¿Con cualquiera llevarías para que te haga una cirugía de cintura o de espalda? Yo creo que no. Hay algo muy cierto. Hay jóvenes, mujeres y hombres con mucho talento para esta función. Sean ustedes quienes decidan. Su voz cuenta. Su voz es decisiva. Eso también es ejercer los derechos. Así como les dije al principio, los derechos se viven, los derechos se sienten y los derechos tendrán que ejecutarse y hacerse válidos en el momento de la votación. Imaginen ustedes decir, yo voté por una ministra, yo voté por un juez o jueza, yo sí lo conocí, yo sí lo escuché. Yo les pregunto, ¿alguien de ustedes ha platicado con alguna ministra actual? ¿Algún ministro? ¿Algún juez? A lo mejor juez sí, porque han venido muchos compañeros, magistrados, a lo mejor yo que diario vengo a platicarles sobre derechos humanos, pero creo que tenemos que finalizar diciendo, los derechos y la participación se tienen que garantizar con un voto. Háganlo valer y digan no a quien quiera modificar su decisión. La decisión es solamente de ustedes. Así como son jóvenes rebeldes, mujeres y hombres, que hoy están aquí, le dicen a mamá, no quiero porque ya soy grande y yo voy a estudiar lo que yo quiero porque soy grande. Hoy ya son grandes, hombres y mujeres. Decidan sobre su futuro. Decidan sobre el poder judicial y sobre todo, decidan para que en algunos años no tengan el lamento de decir, lo pude haber hecho. Imaginen que dejen en las manos algo tan severo como es la justicia en cualquier persona. Y entonces decirles que después de este caminar de casi 2,000 personas que nos inscribimos, haber quedado en el top 15, es lo que les vengo a traer. Les vengo a entregar en este momento la candidatura, decirles, les corresponde. ¿Y por qué les corresponde? Porque aquí nací, aquí inicié mis primeras partes de ser maestra. Esos ejercicios que hacía y que el rector me permitía dar mis primeras clases aquí, mis primeras conferencias. Haciendo memoria, cuando fui jueza, hace 22 años, vine a presenté por allá y que de pronto me invitaron a un auditorio en donde presenté mi tesis de licenciatura que era para armonizar, el otro saqué el dato, el artículo 262 del Código Penal. Y entonces ninguna universidad me había abierto las puertas. Y aquí fue donde me abrieron las puertas, pero ¿qué creen? Eso se convirtió en una reforma. Y entonces es de los momentos que recordé con mucha gratitud que tengo hoy y siempre, porque este espacio ha sido formativo. Y entonces me permite hoy decirles, no solo como compañera de causa, sino como maestra de todas y todos ustedes que en algún momento coincidimos. Por favor, salgan a votar. La sociedad les requiere, la sociedad les exige un cambio, pero la decisión está en ustedes. Recuerden, a cada quien nos tocó un número y un color. Ustedes están súper jovencitos, pero a lo mejor el rector se acuerda y las vicerrectoras cuando cantábamos la canción de Parchís, ¿no? Y yo soy la ficha roja y yo soy la ficha azul. Pues a mí me tocó ser la ficha morada. La ficha morada. ¿Y con qué número? Con el 32. Y entonces
habrán de saber ustedes cómo poner el voto. Y finalizo. ¿Cómo tenemos entonces que poner el voto en los cuadritos superiores de la boleta? ¿Cuántas mujeres pueden designar? ¿Cuántos hombres? ¿Qué boleta? Eso. ¿Qué número me tocó? En ese estoy participando. Y entonces decirles que, imaginen ustedes que esta gran universidad llegue acompañada así de mi mano a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo les caería eso? Lo tenemos que lograr. Jalisco lo tiene que lograr. Dense un aplauso, por favor. Y entonces insisto, Verónica Ucaranza, la única mujer jalisciense que tiene el cargo hasta hoy de candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia. Acuérdense, soy magistrada con licencia, fui jueza, tengo toda la carrera judicial, es decir, sé a qué voy a la Suprema Corte. Ojalá puedan seguir mis propuestas que no son inventos, también eso es una realidad. Alguien me decía, ¿por qué no haces algunas razones para que votemos por ti? Y yo encontré las 3 primarias. La primera, que soy de piso y soy real. 2, que sí le he puesto punto al poder y le he puesto un alto en mis decisiones. Y 3, porque yo no veo expedientes, siempre he visto personas. Y entonces les pido me acompañen a hacer realidad, no a Verónica Ucaranza, a Jalisco y también a esta gran universidad que es UNEDEL, a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Y porque lo podemos lograr, yo siempre les digo, encontrar una frase era muy catastrófico, pero encontré una. Y dije que con Verónica Ucaranza, ¿qué creen? La justicia sí avanza. Y entonces me ayudan a decirlo, porque con Verónica Ucaranza la justicia sí avanza. Gracias, 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 gracias. Esperen, es que se le está yendo el sonido al compañero. Esperen. Está pidiendo sonido. Ya les pasará a los chicos de comunicación. Se abre una sesión de preguntas para la doctora Ucaranza. Quien tenga una duda, a favor de levantar la mano y le llevarán el micrófono hasta su lugar. O sea, casi sirve. Antes de que se levanten, ¿me hacen favor para tomarnos una foto? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, compañero, acá. Sí, ¿dónde está el micrófono? Acá con el compañero. Hola. Bueno, mi nombre es Mistli Aro, creador de contenido para redes sociales alternativas. Asimismo, soy licenciado en trabajo social, no soy abogado, sin embargo, pues creo que es algo importante, pues este tipo de procesos democráticos para que incluso otras disciplinas, pues se interesen en esto, ¿no? Sí. Mi pregunta es directamente, usted nos habló durante la conferencia o durante esta charla sobre cómo es que anteriormente usted, pues de alguna forma fue oposición a la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, la reforma del Poder Judicial contempla más allá de pues esta democratización, también contempla el tema, pues lo mencionó, de la disminución de menor cantidad de los magistrados, de las y los jueces, así como de varias reformas relacionadas a la austeridad republicana y finalmente la suplantación o reemplazo de lo que antes era el Consejo de la Judicatura. Entonces a mí me gustaría saber cuál es su opinión actual de esto que ya no son propuestas, ya son hechos y que si usted gana, pues le tocaría vivir con esas realidades. Sí, te digo que
cuando les platiqué que la resiliencia me permitió participar, es aceptar las nuevas reglas. El aceptar las nuevas reglas permitió primero que yo me desistiera del amparo, porque cuando ya algo es, cuando somos, por ejemplo, yo abogada, sé que una sentencia ya no se podía mover como era la de la Suprema Corte de Justicia, donde ya no había nada más que hacer legalmente, y entonces una de dos, o entras al nuevo proceso o te quedas afuera. Y si además has hecho un buen trabajo, bueno, según una introspección, has hecho un buen trabajo, ¿por qué no participar? Hoy yo creo que la sociedad ya no se puede manipular tan fácil. Una sociedad hoy sí investiga quiénes somos, sí investiga qué hemos hecho. Por eso, aprovechando al compañero, dos opciones que se las dejo. El compañero y todas sus carreras son hoy la carrera del momento. Carísimo lo de las redes sociales, o sea, además de que no podías pautar ni nada, alguien que por ahí se te acercaba y te decía, ¿no quiere que yo le ayude a las redes sociales? Y yo, ¿y cómo me puedes ayudar? Pagándome millones de pesos. Y yo, uy, no, mejor yo subo mis videos chukis, porque carísimo. Hoy la asesoría de lo que él está, de su área, es un área de oportunidad. Dos, ¿cuáles carreras están involucradas en el derecho? Todas. Hoy todas. Pero más allá, el entrar a las nuevas reglas también permite decir, aquí estoy. Busquen quién soy, busquen en mis redes sociales, Verónica Ucaranza o Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez. Ahí están los años de trabajo, dicen que es el mejor currículum. Ahí sabrán si acabo de abrir mis redes para la candidatura o tengo redes desde hace muchos años. Ahí está el trabajo, ahí verán las fotos de las compañeras, de las vicerrectoras, del rector, donde él no envejece, nada más nosotras. Y entonces veía yo esas fotos que sacábamos de hace 15 años, o sea, Dios mío, tenemos muchos años. Entonces hoy en día es adoptar las reglas, es actuar en base a las nuevas formas de decir, y la democratización eso es, someterte, actuar y legitimarte. No es fácil, no es fácil legitimarte, pero creo que se hace con mucha dignidad. Muchas gracias. La compañera, ¿verdad? ¿Quién dijo? Bien, buenos días, magistrada, futura ministra. Qué orgullo saber que existen mujeres resilientes que a pesar de la tempestad se atreven a demostrar realmente de qué pieza somos. Aquí tenemos una carrera de derecho en la que todos aspiran a ser jueces, claro, magistrados, ministros. ¿Y por qué no? Si eres un joven y preparado y tienes licenciatura, tienes maestría y doctorado como tu servidora, ¿por qué no apostarle a entrarle al Poder Judicial? La experiencia se adquiere en la práctica y trabajando con ello. Por eso los invito a que ustedes sean esa carrera judicial, entren como secretarios, como jueces. Un gran ejemplo tenemos aquí y ojalá tengamos a Jalisco dentro de los ministros. Y qué orgullo que sea una mujer. Muchas felicidades. Muchas gracias. El compañero. Mi nombre es Juan Manuel Hernández Cermeño, para servirle. Antes de todo, me gustaría hacerle una pregunta sobre la reforma que también estaban hablando recientemente en las redes sociales de telecomunicaciones, ya que al parecer ha sido aprobada. Y en cuanto a lo que pasó sobre el hashtag Televisa Leaks, no sé si tenga entendido que muchos magistrados, entre uno de ellos fue afectado por que quería elegirse también en este sentido. Y usted acaba de comentar, la sociedad hoy en día es muy difícil de manipular por medio de redes sociales, pero mi pregunta sería, ¿usted no ha tenido algún tipo de percance por un tipo de manipulación en las redes sociales en su trayectoria hacia ser magistrado y todo eso? Sí, algo que el compañero está comentando son tres temas. Primero, un tema que está todavía pendiente por resolverse, que es el tema de telecomunicación, porque desde luego tendrá que llegar incluso hasta la Corte de ser totalmente aprobada. Dos, el tema político legal, que está precisamente donde se involucran algunos actores políticos.
Pero 3, el tema creo que más importante. Hay temas hoy de derecho que si se aprueban, como el de telecomunicaciones, tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia quien lo vuelva a resolver. Y veamos hoy quién resuelve, porque hoy vamos a estar integrando los nuevos personajes, y esos nuevos personajes que traemos una nueva dinámica diferenciada. Pero más allá, en las redes sociales, claro que hemos recibido ataques. Cuando salí de las primeras 20 seleccionadas, bueno, me ponían, ya señora, ya está ruca, ya retírese. Y yo, bueno, pues sí, ¿cómo quieren 30 años de experiencia con 20 años de edad? Pues claro que no. Pues claro que ya tengo 50 años, pues claro que tengo 30 años de servicio, 30 años de servicio que cumplí el 12 de diciembre del 2024. Entonces eso quiere decir que no es fácil, pero creo que también ha sido un medio de comunicación y de difusión que cómo llegar ante tantas personas tan diversificadas. Hoy es un reto. Yo les invito, incluso hace 2 años platicábamos de cuáles eran los retos de quienes estudiaban comunicación, los retos de todas las personas que estaban interrelacionadas con temas de comunicación, que hoy en día va a ser un área importante. La maestra que me invitó a participar a un evento con chicos muy destacados en todas las carreras de ingenierías y que hoy siguen siendo una realidad. Y entonces yo creo que las redes sociales es tomar lo que nos sirve, pero que me ayuden a decir que hoy hay que salir a votar este 1 de junio. ¿Alguna otra pregunta? Entonces no se les olvide, ¿cuándo tendremos que salir a votar? Eso, ya está. Yo creo que con esto, rector, listos para estar en la corte. Rectoras, gracias infinitas. Y ahí quiero que me escuchen unos momentos, quiero platicarles en unos segundos algo que sucede aquí en estas paredes. Ustedes de pronto, entre la broma, el diálogo, el salón y el lonche, no se dan cuenta el espacio en donde se encuentran. Quiero decirles que hace muchos años, como 7 años, estando yo dando una conferencia en el auditorio, siempre les invito para que vayan a mi oficina o a los espacios donde yo trabajo para que aprendan. Y entonces siempre se anotan como 50 personas y termina yendo nadie. Y una chica muy entusiasta, me abordó afuera, yo también me quiero anotar, y bueno, estuvo yendo a mi oficina, acaba de terminar en diciembre siendo directora de la Comisión de Género, y hoy incluso es candidata a jueza. Y entonces eso me enorgullece porque los valores que adquieren de familia, de compromiso, de responsabilidad social, esto es ser responsables sociales. Y es gracias a sus vicerrectoras y a la logística del rector. Y sobre todo a su visión y a su misión de vida, en verdad. Ya más de 50 años, ya hay unos mesecitos, no se dice fácil. Por eso, por favor, compañeros y compañeras, ayúdenme a darles un fuerte aplauso a quienes han sido impulsores, tanto de ustedes como de mi persona. Gracias, Janet, gracias, Claudia, gracias, maestro. Les quiero, les respeto y les admiro. Y pues ahora lo que sigue, a ir a votar, ¿cuándo? ¿El domingo qué? Perfecto, entonces para salir a votar el 1 de junio. El voto es tuyo, la decisión es tuya, es tu derecho. Sal a votar y decide por la mejor opción. Muchas gracias y que Dios les multiplique todo. Agradecemos a la doctora Verónica Aucaranza por su importante participación. Gracias a todos por su presencia y los invitamos a continuar con su...